Si la escritura divide la historia de la prehistoria, probablemente lo más cercano que tenemos a experimentar tal ruptura es la sociedad pre- y post-digital. Si un ordenador de apenas unos cuantos kilobytes de memoria llevó el hombre a la luna, un ordenador portátil actual, adoptado masivamente, ha llevado a la sociedad a una era de interconectividad y globalización que ha transformado el panorama cultural y político en proporciones herculeanas. El coste de esta comunicación masiva, inmediata y accesible es paradójicamente tan alto como invisible. La escritura es simbólica y abstracta. Por lo tanto, el hombre formado en la escritura también lo es. Y lo fue durante la historia anterior a la era digital, aunque en la medida que el acceso a la alfabetización lo permitía. Para Giovanni Sartori, las imágenes no son símbolos, son imágenes. Y su transmisión en una pantalla de televisor es la mera reconstrucción a escala 1:1 del objeto fotografiado. Bajo tal tesitura, Giovanni Sartori redacta Homo Videns en 1997, criticando no solo la afectación comunicativa que genera la televisión, sino la crisis democrática en la que esto deviene. A lo largo de sus apenas 160 páginas, Sartori persuade al lector para considerar la profundidad de las implicaciones de que la televisión y su cultura informática sea tan amplia como lo era en ese entonces. Años más tarde, en 2021, el filósofo surcoreano de nacimiento y alemán de formación, Byung-Chul Han, publica su obra Infocracia, la crisis de la democracia. Los ejemplos que usa ya no son acerca de noticieros o programas de televisión. Han nos habla de Twitter, personalidades de Internet, Apple, entre otros. De igual manera, no critica exclusivamente el televisor. Va más allá de este al considerar el Internet, las redes sociales, las redes de datos y las inteligencias artificiales. El punto clave del que nace este trabajo es que la postura crítica de Han converge reminiscentemente desde sus planteamientos hasta sus conclusiones con la de Sartori. Y esto lo hace a través de autores similares que Sartori usa primero y a los que también fue contemporáneo. En definitiva, ambos autores ponen sobre la mesa la magnitud de la relevancia de los medios masivos de comunicación en el panorama político actual. Mientras que Sartori se detiene para formar inductivamente sus argumentos respecto a los efectos de la televisión en el individuo y la sociedad a lo largo de múltiples capítulos, Han, por otra parte, asienta un comentario tecnofóbico, por describirlo fácilmente, que permea todo su libro. En términos amplios, la postura de ambos autores respecto a la tecnología de la comunicación es muy similar, si no es que igual. Ambos autores concuerdan, explícita o tácitamente, en que desde cierto punto de esta evolución, el advenimiento de la televisión para Sartori, Han probablemente abogaría lo mismo, los efectos de los medios de comunicación han devenido en el degrado de la racionalidad en la opinión pública. Ambos concuerdan en que la cultura del libro es la mejor para formar una sociedad racional y educada, o al menos mejor que la cultura digital. Concuerdan en que la radio representa un medio mucho más provechoso para el pensamiento crítico que la televisión, o en su defecto, los medios digitales. Ante esto, Sartori incluye desde el prefacio de su libro una evidente apologética de la radio. Su postura podría resumirse en una sentencia contenida en el primer capítulo. La radio es el primer gran difusor de comunicaciones, pero un difusor, a diferencia de la televisión, que no menoscaba la naturaleza simbólica del hombre. Han, por su parte, dice: ni siquiera la radio, que es en verdad idónea para transmitir un lenguaje racional y complejo, se libra de este proceso de decadencia. El principal medio de comunicación que Sartori ataca es la televisión, de la cual es casi imposible exagerar el impacto político-cultural que ha tenido en la sociedad global de los siglos XX y XXI. Observable ahora la distinción de dos paradigmas de la comunicación política. Para Sartori, estos paradigmas podrían resumirse en el hombre previo a la televisión, es decir, el hombre simbólico, y el Homo Videns. Han, por su lado, ofrece una descripción bastante clara de ambos a través del concepto de Foucault de régimen de la disciplina, de su famosa obra de 1975, Vigilar y castigar, contraponiéndolo a uno propio llamado régimen de la información. Llamamos régimen de la información
a la forma de dominio en la que la información y su procesamiento, mediante algoritmos e inteligencia artificial, determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. Después del televisor, el siguiente hito en el desarrollo de los medios de comunicación masiva ha sido el Internet y las cibercomunicaciones. Si la televisión ha sido cuantificablemente grande, se estima que para 2026 operen 1.81 billones de televisores en hogares alrededor del mundo. El Internet empequeñece esta cifra con 5.16 billones de usuarios en el mundo, a tan solo 34 de su creación. El desarrollo del Internet ha sido mucho más acelerado que el de la televisión, tanto así que Sartori apenas lo previó en su libro A vísperas del cambio de milenio. Han, a 24 años del libro de Sartori, escribe en una época relativamente cercana, pero distante tecnológicamente. Las coincidencias respecto a los medios de comunicación masivos de los que hablan ambos autores terminan en la concepción general del Internet para Sartori. Sin embargo, la propuesta crítica de Sartori encuentra similitudes posteriores en el libro de Han, aun y cuando Sartori planteaba su obra en los efectos sociales de la televisión. Han piensa que los medios digitales son pasivos, al menos en los efectos participativos que terminan por tener en sus consumidores. Si en el régimen de la disciplina el comunicarse era valioso por su inaccesibilidad, en el régimen de la información, comunicarse es trivial, una tarea fácil, inmediata y asequible. En las últimas décadas, el accionar de los discursos dentro de los partidos políticos en México y Estados Unidos se ha visto fuertemente influenciados por los medios. Desde una perspectiva política, tanto Han como Sartori hacen mención al declive de la esfera pública democrática. El impacto principal de la relación entre la política y los medios de comunicación es que la imagen es cada vez más relevante, en lugar de las ideas y la información. La política ha evolucionado debido a los avances tecnológicos en los medios de comunicación, lo que ha permitido una mayor cobertura de eventos y una rápida difusión de noticias. Sin embargo, estos avances también han tenido efectos negativos en la comunicación. Según Han, una de las consecuencias es la despolitización de la sociedad, ya que la abundancia de información en los medios ha llevado a que los ciudadanos se sientan menos interesados en la misma política. Según Sartori, la información deformada que ofrecen los medios al pueblo sobre las decisiones democráticas conducen a un sistema de gobierno suicida. En su perspectiva, la televisión ha transformado la política en un mero espectáculo. Sartori continúa su argumentación definiendo lo que es la opinión pública, siendo esta el conjunto de opiniones presentes en el público o en los espacios públicos. Dichos espacios públicos se refieren a contextos de la vida social donde se construye la misma opinión pública. Jürgen Habermas señala que cada vez que individuos privados se reúnen como público, se forma una parte de este espacio, que está relacionado con discusiones sobre asuntos que involucran la práctica del Estado. Por otro lado, Han plantea que la toma de decisiones racionales implica tiempo, ya que estas decisiones se basan en un enfoque a largo plazo que requiere reflexión. Habermas advierte que el mal uso de la comunicación puede generar desconfianza y alejamiento entre las personas, dificultando la comprensión precisa de los mensajes políticos. Por otro lado, y siguiendo esta idea, Han argumenta que esto se debe a una crisis en la comunicación, donde la comprensión de las opiniones y experiencias de los demás está en declive. El sociólogo y psicólogo Michel Foucault sostiene que la política implica la capacidad de definir quiénes son nuestros amigos y enemigos, así como de controlar la visibilidad y la invisibilidad de las cosas, personas, prácticas y discursos. Siguiendo esta misma idea, Han sugiere que la crisis de la verdad se manifiesta cuando la sociedad se divide en tribus o grupos que ya no pueden ponerse de acuerdo o acordar una misma interpretación compartida de las cosas, lo que lleva a que cada individuo viva en su propia burbuja. La democracia no se lleva bien con este nihilismo contemporáneo. Han argumenta que la democracia se basa en discursos de la verdad, pero la infocracia puede prescindir de la misma verdad. La alegoría de la caverna de Platón es un reflejo de la situación actual de la sociedad, que está inmersa en lo que podría llamarse una caverna digital, aunque ésta posea realmente la libertad de elección. Ya para concluir, los medios de comunicación del siglo XX y XXI han revolucionado la manera en que los individuos se desarrollan e interactúan con su entorno. No obstante, la problemática surge en el potencial incorrecto o inapropiado uso de estas como herramientas narrativas e incluso, en el mejor de los casos, el discurso de imágenes es en comparación más pobre al discurso de las palabras. Ambos autores coinciden en la preocupación por la disminución del pensamiento crítico como resultado de las malas prácticas de consumo informático promovidas por los actuales medios de comunicación social.